Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Hoy le traemos un programa, vamos a decir, distinto. Le queremos platicar sobre la importancia de los géneros dramatizados en los medios de comunicación y de por qué sigue siendo tan importante formar a las generaciones de estudiantes sobre estos géneros. A ver, le digo, nos atrae mucho las historias dramatizadas de Netflix, por ejemplo. Parece haber un boom de ciertas historias dramatizadas también en Spotify. Pero ¿qué cree? Muy poco se forma a las audiencias, pero también a quienes producen esos contenidos sobre estos géneros. De esto vamos a platicar con dos distinguidos profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana, el maestro Teodoro Villegas y el maestro Fernando Lozano. Antes de la entrevista, le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con la periodista Paulina Gómez. Grupo Televisa anunció que escindirá sus operaciones de fútbol del Estadio Azteca, sus empresas de juegos y sorteos, así como la publicación de revistas, y las convertirá en una unidad de negocios. La empresa se centrará en la producción de contenidos y continuará adelante con sus proyectos en televisión abierta, en la televisión de paga con Easy y Sky, su alianza con Univision y otros negocios similares. La nueva estructura quedará lista en el primer trimestre de 2023, informó el conglomerado al presentar su informe de resultados correspondiente al tercer trimestre de 2022. El hombre más rico del mundo, Elon Musk, completó la compra de Twitter por $44,000 millones y despidió a sus principales directivos. El anuncio lo hizo el mismo multimillonario a través de Twitter y dijo que no quiere que esa plataforma se convierta en un infierno anárquico, donde se pueda decir cualquier cosa sin sufrir consecuencias. Musk dijo que adquirió Twitter porque es importante para el futuro de la civilización tener una plaza pública común donde se pueda debatir una amplia gama de opiniones de manera saludable sin recurrir a la violencia. Se prevé que, sin embargo, las reglas para publicar contenido serán más flexibles y tolerantes, y prueba de ello es que el perfil del rapero Kanye West, que había sido suspendida después de la publicación de mensajes antisemitas, volvió a ser habilitado con la llegada de Musk. Para la moderación de contenidos, Musk anunció la creación de un consejo plural que definirá quién se queda o quién se va de Twitter. Ya estamos de regreso en Media 20.1 y como le decía, en este programa especial, maestro Teodoro Villegas, bienvenido. Gracias, muy amable que me hayas traído a tu programa. No, este es un programa de todas y todos, es un programa universitario. Fernando Lozano, bienvenido. Gracias, Gabriel, por la invitación. A ver, mire, le platico. Este programa en realidad nació a partir de una plática, una conversación que tuvimos ahí en la universidad hablando de la importancia de los géneros dramatizados o de la dramatización en los medios. ¿Por qué? Porque resulta que yo ahora, por mi edad, ya me tiro un rato en la tarde, después de clases, y comer, y me pongo a ver la televisión, y ves unos errores de puesta en escena. Y la puesta en escena viene como un fundamento sustancial del teatro, de la dramaturgia, que es la representación de hechos. Y eso es lo que hacemos en los medios, representar hechos. Pero lo estamos haciendo mal, ¿o? El problema no es si está mal o está bien. La gente cómo lo percibe y cree que es realidad. Y que está bien hecho. ¿Realmente está bien hecho? Sí, en este caso, ponemos el ejemplo del programa, ¿podemos criticar si está bien hecho o mal hecho tu programa? No. La distribución que han decidido para llevar la entrevista o las entrevistas que hacen, tiene esta función. Para ti, conductor, está funcionando. Te ha funcionado eso para tus invitados, pero también para el público. ¿Nos los preguntamos? Nunca nos los preguntamos. Nunca vemos cuál es la necesidad del antagonista, porque el protagonista eres tú. Claro.
Bueno, y los invitados, ¿no? Por eso los invitados son los antagonistas, porque ellos son los que van a enfrentar tu opción de preguntas. Porque el enfrentamiento no implica nada más acabar a golpes, ¿no? Sino dialogar y llegar a acuerdos. Y el teatro lo resuelve maravillosamente con la puesta en escena. El teatro es puesta en escena. Dime un medio electrónico que no sea una puesta en escena. O un género televisivo, cinematográfico o radiofónico que no sea puesta en escena. Todas son puestas en escena. Y a los jóvenes ya no se les exige leer, sino los obligan a leer. No los llevan al placer de la lectura, no los llevan al placer de la escritura para crear. Nos olvidamos de la creación de los seres humanos en su formación. Y entonces todo es verdad lo que les dan. No importa qué tipo de noticias sean. Claro, lo asumen. Exactamente, porque todo está establecido para que el escenario sea de lujo, o aparentemente sea de lujo, aunque digan mentira y media, ¿no? ¿Sí? Que tiene que ver, por ejemplo, Adelante, hay una nueva aplicación que se llama Be Real. Y que eso es lo curioso. La cámara toma al personaje y toma el escenario en donde está. Y entonces la aplicación le manda a los jóvenes, en este momento te tienes que tomar una fotografía, que al final del día es una actuación. ¿Cuál es el problema que hemos detectado, digamos, en los jóvenes que llegan a estudiar? Les pregunto uno, bueno, ¿qué literatura leíste en la secundaria? ¿Representaste alguna obra de teatro? ¿Asististe al teatro? Y la respuesta, en su mayoría, es no. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno les dice, bueno, escribe un guión para televisión, para radio, bueno, entonces más bien me pongo a copiar lo que alcanzo a ver en algunos medios, ya ni siquiera la televisión, la radio, sino porque en la radio prácticamente ya no hay puestas en escenas dramáticas, sino lo que puedo ver en YouTube o en TikTok. Y en TikTok el problema, lo platicábamos fuera del aire, es el hecho de que se confunde el término acción dramática con movimiento o rapidez o velocidad. Y la acción dramática está vinculada a un conflicto. El hecho de que nosotros estemos platicando aquí lo puede convertir en un conflicto. Un conflicto no es una pelea, un conflicto es un proceso de discusión, un proceso de diálogo. Algo que hay que enfrentar. En un momento determinado, no importa si te va bien o mal, a lo mejor lo ganas, a lo mejor lo pierdes, resolviste el conflicto, para mal o para bien. Y eso hacemos todos los días en la vida, y la dramaturgia juega con ello. Y lo dejó Aristóteles, vuelvo a repetir, perfectamente establecido. El problema es que Aristóteles es más viejo que yo. Y entonces lo viejo ya no funciona. No. Hay que desecharlo. Pero el teatro sigue existiendo. Siguen existiendo los creadores dramáticos. Siguen existiendo los actores de teatro. Que muchos se volvieron de cine. Y después se volvieron estrellas de cine, que hay diferencias entre el actor y la estrella. ¿Cómo va a diferenciar un público que no tiene formación un actor de una estrella? Es decir, hay un conflicto, ¿no? Por lo que estamos viendo, no necesariamente en este montaje, sino más bien un conflicto en la formación de estas generaciones que pues no tienen el hábito de leer, de estructurar una historia con base en estas lecturas, con base en este aprendizaje que se tiene en los teatros, en estos montajes, pues, y que eso ha llevado a que finalmente tengamos una poca exigencia como audiencias o que se produzcan contenidos de una menor calidad. Maestro Lozano. Bueno, mi perspectiva es esta. Yo creo que sí tienen el hábito de leer. Va a parecer contradictorio. Sí. El problema es que no tienen el hábito de leer novela, cuento y dramaturgia. O sea, no pueden leer una obra de teatro, por ejemplo.
tienen el hábito de leer a partir de las tablets o a partir de los celulares, y son lecturas que tienen que ver con esta interrelación en la que yo puedo escribir textos breves y movimiento. Entonces tengo mucho movimiento. Muchos videos. Y tengo TikToks. Pero no solo contenido. poco contenido. Cuando el público está acostumbrado a eso, una obra de teatro que dura 1 hora y media, ¿se les parece larguísima? Un monstruo. O sea, eso es, no lo puedo ver, es muy, el término es muy aburrido. ¿Por qué? Porque entonces ya no importa el diálogo del personaje ni la profundidad de lo que esté diciendo el personaje en la acción dramática, sino lo que importa es si hay 20 explosiones, 4 automóviles o hay 5 dragones peleando, y no el hecho de el momento más dramático, que no es necesariamente los Targaryen peleando con unos dragones, sino la discusión que se tiene que resolver, ese conflicto entre los propios personajes. Y todo esto lleva a cosas más graves. En lugar de enfrentar los conflictos que tienes de inmediato, los jóvenes se meten a la depresión, se encierran en sí mismos, ¿sí? Y vienen los problemas que estamos teniendo en este momento, sobre todo después de una pandemia y un encierro de 2 años. A ver, nos quedamos con esta idea porque ya tenemos que hacer un corte, sí, maestro, porque eso que nos está diciendo es importante. A ver de qué manera esto que nos está diciendo de los géneros dramatizados también tiene que ver hasta con la vida cotidiana de millones de personas. Así que por favor, no se vaya, estamos hablando con el maestro Fernando Lozano y el maestro Teodoro Villegas sobre dramatización o lenguaje dramatizado, formación de universitarios, pues, y medios de comunicación. Aquí lo esperamos. Ya estamos de regreso en Media 20.1 platicando sobre este interesante tema. Puede sonar muy académico, pero no, se relaciona con la vida cotidiana, porque finalmente todos somos también consumidores de este tipo de contenidos en los medios de comunicación, estos géneros dramatizados, la formación pues de universitarios en este terreno y las audiencias. Y nos quedamos antes de la pausa, maestro Teodoro Villegas, nos decías que esa falta de hábito de ir al teatro, por ejemplo, de leer obras dramatizadas, es decir, novelas, cuentos largos, nos ha llevado incluso a tener un impacto en la vida cotidiana. Claro. ¿Por qué? Porque no están viendo cómo los personajes se enfrentan los problemas que les ponen enfrente. O sea, es una enseñanza. Sí. Porque están metidos en la tablet o en el teléfono. Ese es su refugio. Sí, ¿Sí? de hecho, Y entonces no se fijan los conflictos que viven en su propia casa. La esencia del teatro era esa. Era enfrentar a un público con su propia realidad y el público al final decía, salgo de la historia transformado. Si no te enfrentas ni a la lectura dramática, ni al teatro, ni a la estructura dramática, la forma en que de manera cotidiana resuelves tus conflictos es como si no tuvieras elementos para resolverlos. ¿Por qué? Porque tampoco es que tengas, digamos, un gran bagaje si lo único que estás viendo son TikToks. Claro. Y que consume tantas horas de tiempo, sí. Ese es el problema. Están metidos ahí. ¿Qué sucede? La humanidad creció en Occidente a partir de una cultura que sustenta la creación del conflicto humano para que todos lo vean. En puesta en escena en el teatro, en la poesía y años después en la narrativa. Siglos después. Siglos después. ¿Dónde quedó todo ese bagaje? ¿Dónde lo estamos echando? ¿Porque los medios lo resuelven? Cuando los medios tendrían que establecer y darnos a conocer cuáles sean las normatividades dramáticas con las que trabajan. Me encuentro ahora con esta serie que es después de lo de Tronos. Bueno, lo de Hartos Dragones. Bueno, y dices, yo vi algunos capítulos del anterior
O sea, aquí no me checan nada, mano. Están hablando de que el trabajo histórico es prehistoria, ¿o no? Y resulta que veo castillos medievales, que veo galerones medievales, que veo armaduras medievales, ya hay metal. ¿Por qué no nos presentan mejor una realidad más cercana al principio de las sociedades y las búsquedas del poder? Sí, eso es lo que me quieren presentar. Y no me mienten. Y me llevan a crear una historia falsa, ¿sí? Con un escenario falso. Pero eso tú lo sabes, maestro. La mayor parte de las audiencias Pero no. por eso tengo 40, bueno, desde los 18 años siendo profesor. Quiero modificar las cosas. El problema es que en la universidad, donde teníamos todo un proyecto y sigue habiendo un proyecto, de repente, teóricamente, se nos olvidó hablar de lenguajes. ¿Por qué? Porque nos volvimos analistas del lenguaje y no llevamos a los alumnos a crear. Que tendría que ser desde la primaria. Sí. Tendría que ser parte del proyecto nacional de formación de una nación. Sí, escribe un cuento. Les pregunta uno a un alumno ahora, escribe un cuento, escribe un diálogo. Y entonces ahí empiezan los problemas. ¿Y cómo escribo un diálogo o cómo escribo un ¿Qué cuento? es un diálogo? Sí, no hay referentes, ¿no? No. No hay referentes. Pero, a ver, ahora estamos en una etapa en la que la fragmentación de la información, los programas son de menor duración, los programas de radio nos piden que ya sean de 5, 10 minutos, a veces hasta 15 minutos. Los podcasts se pide que una mayor brevedad, programas pues como estos, por ejemplo, que este es un tema pues de largo aliento, ¿no? Claro. Este que estamos abordando. Obviamente en media hora no lo podemos abordar, pero también así ya son las noticias. Si ustedes se dan cuenta, los periódicos son más chiquitos. Sí. Las noticias las fragmentan todavía mucho más en Twitter, en las plataformas. ¿Cómo enfrentar? Pues finalmente una corriente de pensamiento, de acción, de la manera pues cómo se ha desarrollado en los últimos tiempos, Me Fernando. parece que también tiene que ver con el tema, cuando tú puedes escribir, también puedes sintetizar en breve un tema. ¿Eso qué quiere decir? Uno, comprendes el tema. No puedes sintetizar un tema si no estás comprendiendo el problema grande. Porque simplemente lo que vas a hacer, tal cual, es fragmentar. No vas a sintetizar. Es decir, reducir todo ese conflicto en unas breves palabras. Los escritores dramáticos eran incluso los que hacían comerciales. Estaban sintetizando la estructura de un producto en unas breves palabras y además de manera poética, de tal forma que el público en los años 70, en los años 60 y en los años 80 podía incluso aprenderse el eslogan del comercial porque estaba escrito por dramaturgos. Y mucho antes. Y poetas. Ajá. Narradores. ¿Y qué sucede? Estaban sintetizando la idea general del producto. Y existen esos productos para enseñárselos. Se revisa, en algún momento lo soltó, se hicieron los discos con, la fonoteca. Y eran breves. Y dices, qué maravilla, ¿no? Porque se volvió canción esto. Sí, sí, sí. Y son 3 minutos de anuncio, maestro. Los jingles, los famosos Ajá. jingles. Y esa es una capacidad de síntesis, es decir, aún en el mundo breve, o en el mundo de la alta velocidad, si no tienes una educación dramática, tu síntesis va a ser muy mala. O no se da. ¿Sí? Y entonces, no hay síntesis. ¿Dónde quedó el pensamiento? Sí. Ese es lo grave. ¿Qué nos interesa? Que nos aboquemos, en este caso en la universidad, como lo estamos haciendo, a ser un poco remediales. El problema es que tenemos trimestres. En el caso de la UAM, ¿no? Para meternos en la UAM Xochimilco, para irnos metiendo por trimestre a un lenguaje distinto y dar los elementos básicos. Y lo que estamos insistiendo es,
jóvenes, aquí no vienen a aprender tecnología, esa va al poli. Aquí vienen a aprender a construir lenguaje. Y no solo en las escuelas, es decir, ahorita esto está como ubicado en las escuelas de teatro y de dramaturgia. Hay que incluir esto en el español de las primarias, secundarias, y en las escuelas de comunicación. Y de periodismo. Y de periodismo. Claro. Sí, porque Gabriel García Márquez era un excelente periodista y era un gran escritor. Bueno, muchos grandes periodistas en realidad han sido grandes escritores. Escritores. O sea, por eso yo siempre he dicho, el periodismo, ¿por qué me lo separan de la literatura? Porque hay malos periodistas, ese no es problema del periodismo. Porque sigue siendo narrativa. Sino del comercio y de la comercialización de los tiempos para los usos. ¿Quién nos llevó a que las películas de 4 horas se convirtieran en 1:30? Sí. Necesito más proyecciones para que no haya permanencia voluntaria y tengan nuevos públicos. ¿Quién llevó la comercialización a la radio para vender sus productos y hacer más cortos los programas? Es un problema en el que tenemos que luchar como profesores, como gente de los medios y como defensores. De audiencias. De audiencias. Que yo fui defensor del Politécnico. No, y tiene también que ver con la educación del público, porque todavía hacia el siglo pasado, el público asistía a obras de teatro populares que se daban en los templos, es decir, había pastorelas, eso tiende a desaparecer porque no es no tiene tanto movimiento una pastorela o ya no resulta tan atractiva, pues. Exacto. Por la falta de movimiento. Así es. Claro. Aunque ahí está la crisis, está el conflicto y está el drama. Sí. Y entonces prefiero ver un TikTok porque voy a ir a una representación popular. Claro. Y si voy a esa representación, bueno, me hago mi selfie nada más y no actúo, porque el público es otra parte importante del escenario. No se relaciona con el hecho. Con la escena. ¿Sí? No hay empatía. Y entonces, obvio, si tú le hablas de algo que dure más de 5 minutos... No, ya te... ¿Y entonces cuál es la empatía? Ya te apagaron. ¿Y entonces cuál es la empatía entre compañeros en la escuela? Sí. No saben trabajar en equipo. Obvio. No, ni saben en ocasiones comunicar. Exacto. No pueden adecuadamente, comunicar. ni entre ellos. Quieren exacto. imponer porque ellos saben a través de TikTok la verdad. No, bueno, Ese perdón, es me dio un risa, problema. pero efectivamente sí, así suele ocurrir. Ya casi se nos está terminando el programa, pero ¿con qué cerrarían? ¿Qué mensaje darían a las audiencias sobre este tema? Y pues también a quienes tenemos el privilegio de ser maestras, maestros en universidades vinculadas a este campo tan maravilloso. Yo creo que recuperar tanto las puestas en escenas, las que se puedan, y tener más educación, literaria, en general, leer más cuento, novela. Dile a las audiencias a leer más, por leer favor. más. Todos tenemos que leer más, pero no leer más en esta lectura contemporánea, sino agarrar, sentarse, leer una novela, un cuento. Disciplina de lectura. Claro, porque eso implica pararse. Volverte lector. Volverte lector es disfrutar la lectura, que es lo que tendríamos que hacer en el sistema desde la primaria. Claro. Pero la gente puede enfrentarse a eso. Toda novela, cuento, teatro, telenovela o lo que quieras, te está presentando conflictos. Conflictos humanos que se resuelven de una forma o de otra, pero que se resuelven. Y la segunda recomendación que yo hiciera es escriban, aunque se equivoquen. Eso también me parece muy bien. Entonces, leer y escribir. Aunque usted sienta que lo hace mal, pero escriba hasta sus propios Hay algo cuentos sobre la escritura maravilloso. A ver, cerramos la idea, pero ya se nos termina. El mejor psicólogo es lo que escribí cuando estoy en crisis, lo guardé y lo vi 3 días después. Ahí está la recomendación del maestro. Muchísimas gracias, maestro Fernando Lozano. Gracias.
A ti. Y muchísimas A ti, gracias. maestro. Maestro Un placer. Teodoro Villegas, ha sido Gracias. un placer tenerlos aquí en Media 20.1 y ofrecerle a nuestras audiencias también estos temas que es importante que conozcan y que reflexionen. Gracias. Pues hasta la Gracias a próxima. usted. Y hasta la próxima semana.